Ok, muy bien, aquí están. La sesión de ayer, sí, lunes, ayer nos vimos, se juntaron en salas, porque no estábamos aquí en la escuela, y en cada una de las salas ustedes compartieron las dudas que tuvieron, y por ahí la mayoría de los equipos puso que no había dudas, nada más hubo un equipo, el de Ian, el de Maggie y Regina, me pusieron que dudas con el problema 37, pero no me ponen de qué tema es, entonces ahí se los encargo para la otra. O mañana búsquenme en la asesoría y ya les ayudo con ese problema 37. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a terminar ahora sí, ya por fin, después de 3 sesiones. Esta es la tercera, el tema 2.3, donde estamos viendo reglas del producto. Entonces ya podemos palomear esa regla. Ya vimos también la regla del cociente, que fue la que nosotros trabajamos el día de ayer. Entonces también ya podemos palomear eso. El día de hoy vamos a trabajar con las otras derivadas de las funciones trigonométricas, porque ya nada más hemos visto seno y coseno, nos faltan las otras 4, y vamos a ver este concepto que se llama derivadas de orden superior, que es una derivada de orden superior. Entonces, esta es nuestra agenda de hoy, vamos a trabajar 3 ejemplos, y creo que puse 3 ejercicios para que ustedes los puedan hacer. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está. Les estoy mostrando las otras derivadas de las funciones trigonométricas que nos hacen falta. No saben cómo me molesta esta barrita que está aquí. Bueno, ahí están esas 4. La de tangente, la de secante, la de cotangente y la de cosecante. Entonces, la derivada con respecto a x de tangente de x es igual a secante cuadrada de x. La derivada con respecto a x de secante de x es secante de x por tangente de x. La derivada con respecto a x de cotangente de x es menos cosecante cuadrada de x. Y la derivada con respecto a x de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces, como yo les decía, estas reglas de las funciones trigonométricas empiezan a cambiar de signo. Entonces, así como la derivada de seno es coseno positivo y la derivada de coseno es seno negativo, hay que recordar algún truco para que podamos saber quién era pues la derivada positiva o negativa. Pues ahí se los dejo al costo. Esas son las otras 4 que nos hacían falta. Vamos a ver la demostración de una de ellas, pero ya no la vamos a hacer con la definición de la derivada, o sea, ya no voy a poner el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función, bla, bla. Vamos a ver la demostración de tangente de x, pero utilizando una regla de derivación que ya conocemos y es la regla del cociente. Entonces, ahorita vamos a ver por qué la derivada de tangente de x nos da secante cuadrada de x. Nada más como una demostración y es una demostración pues más ilustrativa y al mismo tiempo como una aplicación de las otras reglas que ya hemos visto. Entonces, ahorita vamos a ver el por qué la derivada con respecto a x de la función tangente de x es igual a secante cuadrada de x. Entonces, la función que queremos derivar es esta, y igual a tangente de x. ¿Ok? Bueno, para poder hacer esta demostración, yo voy a reescribir la función tangente y la voy a reescribir como un cociente para que yo aplique ahorita la regla de derivación del cociente. Entonces, tangente de x, ¿de qué otra manera se puede reescribir para que me quede como un cociente? Seno de x, ajá, entre coseno de x, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta es una identidad trigonométrica. Seno de x entre coseno de x. Muy bien. Ahora, lo que yo voy a derivar no es tangente. O sea, sí quiero derivar tangente, pero lo voy a hacer de manera implícita. Voy a derivar en su lugar seno de x entre coseno de x. Y eso es un cociente. Voy a aplicar la regla del cociente para poder derivar esa expresión. Entonces, y' va a ser la función de abajo, que es coseno de x, que multiplica a la función de arriba. La derivada de seno es coseno de x positivo. Muy bien. Menos la función de arriba, que es seno de x, que multiplica a la función de abajo, que es menos seno de x, ¿verdad? Muy bien. Todo esto dividiendo a la función de abajo al cuadrado.
Entonces, coseno de x al cuadrado. Muy bien, vamos a simplificar algunas cositas por aquí. Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Y después seno de x por menos seno de x, menos seno cuadrado de x. Pero como todavía hay otro menos enfrente, se va a hacer positivo. Más seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x. Muy bien. Lo que esté en el numerador, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿a qué es igual? Mi numerador. ¿A qué es igual el numerador? A 1, ¿verdad? De hecho, esa es otra identidad trigonométrica. Entonces, esto es igual a 1 entre coseno cuadrado de x. Entonces, voy a hacer un paréntesis para ir anotando las identidades trigonométricas que he utilizado hasta ahorita. La primera es que tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Y la segunda es que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Esas son las dos identidades que he utilizado hasta ahorita. Y son de las básicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan dónde les puse esas identidades? En el bloque 1. ¿Sí? Aquí, en el bloque 1, dice quiz 1B. Aquí hay una página que se llama identidades trigonométricas. Esas son las que nos tenemos que saber. Sí o sí. ¿Ok? Bueno, ya otra que no esté aquí en esta tablita, se las vamos a dar nosotros. Pero estas sí no las tenemos que saber. Bueno, me regreso entonces al bloque 2. Y vamos hasta aquí. Tenemos que 1 entre coseno cuadrado de x. Muy bien. Ahora, esto que está aquí, lo voy a reescribir. Porque el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Entonces, aquí yo voy a poner y' es igual a 1 al cuadrado entre coseno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces, como todo está elevado al cuadrado, tanto numerador como denominador está elevado al cuadrado, lo que puedo hacer es elevar todo al cuadrado, no nada más el numerador y el denominador. Entonces, puedo poner 1 entre coseno de x y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, por último, 1 entre coseno de x equivale a... Sí, ¿verdad? Me regreso aquí en las identidades. Aquí está. 1 entre coseno es secante de teta. ¿Ok? Entonces aquí, en lugar de poner 1 entre coseno, voy a poner secante y como está elevado al cuadrado, secante cuadrado de x. Y es esta la derivada que queríamos demostrar. ¿Sí? Pues la derivada de tangente secante cuadrada de x. Podríamos hacer lo mismo para las otras tres derivadas que están aquí, para la de secante, para la de cotangente y para la de cosecante. Pero bueno, eso ya lo podemos dejar para después. Aquí el punto era demostrar el por qué la derivada de tangente secante cuadrada de x y no otra cosa. Y aplicar una forma alternativa de ver una demostración. Ya no lo estamos haciendo con el límite, sino con una regla de derivación que ya conocemos. Entonces, pues bueno, vamos a poner en práctica estas nuevas reglas para poder derivar este tipo de funciones. Entonces, antes de hacer este ejemplo con ustedes, les comento lo siguiente y ya lo he comentado también en ocasiones anteriores. Conforme vayamos avanzando en el semestre, semana 8, semana 9, así hasta llegar al final del semestre, ustedes van a ir adquiriendo mayor habilidad con las reglas de derivación y se van a dar cuenta que para que yo pueda derivar una función, necesito utilizar varias reglas de forma simultánea. O sea, no hay una regla única y exclusiva para poder derivar cada función. Si hay una que manda, o sea, como de que, bueno, voy a aplicar esta, pero cuando esté aplicando esa, van a ir saliendo otras. Lo mismo va a pasar en estos incisos que están aquí. O sea, por ejemplo, si yo quiero derivar el inciso A, y igual a x menos tangente de x, realmente la regla que manda es la regla que me dice que si tengo dos funciones que se están restando, su derivada va a ser la resta de sus derivadas. Pero me voy a topar con que aquí tengo que aplicar una regla de derivación por una función trigonométrica. Lo mismo va a suceder en el inciso B. La regla que va a mandar va a ser la regla del producto.
Pero cuando yo esté aplicando la regla del producto, voy a tener que aplicar una regla de derivación para esta función trigonométrica que está aquí. Entonces vamos a hacer eso. Para el inciso A, la función que queremos derivar es esta, y igual a x menos tangente de x. Entonces su primera derivada de y de x va a ser igual a la derivada de x es 1 menos la derivada de tangente, que es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Y la derivada de tangente es secante cuadrada de x. Yo estoy poniendo el menos que proviene de la función que quiero derivar. Y estoy abriendo un paréntesis para poner la derivada de tangente. Parece que es innecesario, pero yo les recomiendo que siempre lo hagan, porque a lo mejor la derivada de su función trigonométrica es una negativa. Y entonces, al tener ese paréntesis, nos ayuda a ver que hay un menos que está enfrente, el cual va a afectar eso que ya está ahí. Y ese es un error muy común, o sea, de que como que ya vimos un menos y no le ponemos el otro menos. Y entonces ya la respuesta nos va a salir mal. Y aquí entonces lo podemos poner como 1 menos secante cuadrada de x, ya sin ese paréntesis, ¿verdad? Muy bien. En el inciso B, nosotros tenemos la función y igual a x por secante de x. Entonces, para encontrar la primera derivada, sería de y de x y vamos a aplicar la regla del producto. La regla del producto aquí, no importa en qué orden la diga, como quiera me va a salir bien. Va a ser el primero por la derivada del segundo. La derivada de secante, perdón, de acuerdo a nuestras reglas de derivación, es otro producto, secante de x por tangente de x. Aquí voy a poner secante de x por tangente de x. Más la segunda función, que es secante de x, por la derivada de la primera, pero la derivada de x es 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a quitar esos paréntesis. Y bueno, como ya se han dado cuenta, cuando ustedes hacen los ejercicios de las prácticas y se van a buscar las respuestas, lo que hace el libro es simplificarlas un poquito más todavía. Yo les recomiendo que traten de simplificar lo más que puedan. O sea, sigan practicando con esa habilidad de simplificar, porque en el último bloque, cuando veamos aplicaciones de las derivadas, a pesar de que ya haya terminado de derivar, yo lo que voy a tener que hacer es escribirla de una manera que me sea útil. Y muchas veces esa forma útil es cuando ya está factorizada la expresión, cosa que podemos hacer aquí todavía. Cada uno de esos términos que están ahí, bueno, que son dos, dime, Xiomara. Lo que pasa es que nuestra regla de derivación, ese es el primero y este es el segundo. Entonces, la regla del producto nos dice que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la forma más útil es la forma factorizada. En este caso, podemos sacar un secante de x como factor común y nos va a quedar x por tangente de x más 1. ¿Sí? Entonces, sí es importante que ustedes vean de que, bueno, eso todavía lo puedo factorizar. Muy bien. ¿Dudas con este? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo les va con este. Nos piden encontrar la derivada de esta función trigonométrica. La función es h de teta igual a 5 teta por secante de teta más teta por tangente de teta. La variable independiente aquí es el ángulo teta. Es exactamente lo mismo. Cuidado con la notación. ¿Qué notación van a elegir para poder decir que están encontrando la derivada de esta función trigonométrica que está aquí? Acuérdense de lo que dije. Hay una regla que va a mandar, pero en medio van a ir apareciendo otras reglas. Entonces, voy a poner aquí en mi celular 3 minutos. Ahorita que suene la alarma estos 3 minutos, ya se levantan, se van con su equipo y continúan a partir de donde se hayan quedado. Empezamos, por favor. Ahí en su OneNote tienen las otras reglas de derivación. Y déjenme les digo quién nos va a ayudar con este.
Silvia, no vino. Xiomara, ¿nos ayudas con este? Muy bien. Parece que las constantes no nos sirven, o sea, la puedo poner ahí arrastrándola, ignorarla. Pues no tiene mucho sentido agarrar la constante para ir derivando eso. Un minutito más. Muy bien, vamos a juntarnos con nuestro equipo y continuamos trabajando.
¿Ocupamos más minutos? ¿Otros 3 minutos? Muy bien. Este tiene secante como factor común, ¿no? Ah, se puede poner acá. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ya, entonces de que el paréntesis lo puedo poner de que acá, Ajá. y le quito. Exacto. No sé. Ujú. Ah, ok, ya. Gracias. De nada. Muy bien, vamos a regresarnos a nuestros lugares. Vamos a revisar el procedimiento. Para este nos va a ayudar Xiomara. Listo, Xiomara. En este ejercicio, cuando tuvieron que derivar 5 teta por secante teta, ¿ignoraron el 5? ¿No? ¿Se puede ignorar? No se puede ignorar. La recomendación es que siempre las constantes traten de ignorarlas y derivan lo que está ahí, puesto que va a ser más sencillo trabajar con esas constantes. Todo lo demás lo estamos subiendo, ¿verdad? No es específicamente el de Xiomara. Yo voy a mostrar el procedimiento de Xiomara, pero los demás hay que subir su propio ejercicio. Muy bien, aquí está. Entonces, vamos a revisar esto. Esto lo voy a mostrar aquí.
y ustedes comparen con lo que hicieron de procedimiento. Entonces, ok. Aquí estamos aplicando la regla del producto, ¿verdad? Para poder derivar este. Entonces sería el primero por la derivada del segundo, la derivada de secante es secante de teta por tangente de teta, más el segundo por la derivada del primero, la derivada de 5 teta, pues es 5 nada más. O sea, hasta aquí vamos bien. Más la derivada de esto, que esto es otro producto, ¿cierto? Entonces nos quedaría el primero por la derivada del segundo, la derivada de tangente secante cuadrada de teta, más el segundo por la derivada del primero. Técnicamente aquí ya acabé de derivar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otra cosa que quiero que observen es que desde la primera expresión, o sea, de la función original, tal vez pudimos haber sacado teta como un factor común, para entonces haber derivado de esa manera. No sé cuál de las dos sea más eficiente, pero también pudo haber sido algo válido, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si multiplicamos esto, sería 5 teta por secante teta, tangente de teta, más 5 secante de teta, más teta secante cuadrada de teta, más tangente de teta. Muy bien. Ahora, estos tres primeros términos tienen un secante de teta como factor común. Entonces, si sacamos secante de teta como factor común, va a quedar secante de teta por 5 teta más tangente de teta. No, ¿verdad? Por. Aquí va un signo de multiplicación. Más 5 más teta secante de teta y al final este tangente que está aquí. ¿Sí? Muy bien. La simplificación de esto, pues como ya se fijaron, puede que no sea tan sencillo. Entonces ustedes simplifiquen hasta donde podamos simplificar. ¿Sale? ¿Dudas con este que acaban de hacer? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otro. Y esto precisamente viene del anterior. Y creo que ya medio se dieron cuenta con un ejercicio de la práctica de la semana pasada. Había un ejercicio, no me acuerdo si era el 45 o el 47. 45, que cuando ustedes lo derivaban, les salió una respuesta diferente a la que daba el libro, ¿verdad? Pero era la misma. Nada más que la manera en la que ustedes lo tenían reescrito, pues no era la manera en la que el libro les estaba mostrando la respuesta. ¿Qué podemos hacer en esos casos? O sea, ¿qué podemos hacer si estoy en mi casa, estoy revisando las respuestas, veo que ya derivé bien, ya lo revisé, sí derivamos bien, pero la respuesta que me da el libro es diferente? Grafiquen las dos respuestas, grafiquen su respuesta en Desmos, grafiquen la respuesta del libro, y si es la misma gráfica, su respuesta está bien. Nada más que pues el libro la está mostrando de otra manera. Bueno, esto es más común, o sea, sucede con mayor frecuencia cuando nos toca derivar funciones que tienen funciones trigonométricas, porque entonces van a empezar a salir algunas identidades por ahí. O sea, el propósito de este ejemplo, pues es precisamente eso, o sea, darnos cuenta de que tal vez si yo encuentro la derivada de una función que tiene funciones trigonométricas, la puedo reescribir de otra manera. Como consejo, siempre que sea posible, su respuesta, déjenla en términos de seno o coseno, porque son las funciones más básicas. Entonces, si tal vez ya derivé y me sale secante, tangente por cotangente y un mugrero ahí feo, traten de ver de qué manera lo pueden reescribir en términos de seno y coseno porque nos es más útil. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Nos piden derivar ambas formas de esa expresión. O sea, y es lo mismo. Entonces, y es igual a 1 menos coseno de x entre seno de x, pero al mismo tiempo, esto es lo mismo que cosecante de x menos cotangente de x. Vamos a derivar la primera parte y vamos a derivar la segunda parte. Y nos tiene que salir lo mismo. Entonces, primero vamos a derivar esta fracción que está aquí. Entonces, le voy a poner y igual a 1 menos coseno de x entre seno de x, ¿verdad? Eso es un cociente, entonces vamos a encontrar la derivada de esta expresión aplicando la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente nos dice que es el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada de 1 menos coseno de x es
Seno de x positivo, ¿verdad? Porque la derivada de 1 es 0. Y nos queda menos coseno de x. La derivada de coseno es menos. Seno de x con el menos que ya estaba ahí. Seno de x. Muy bien. Menos la función de arriba. 1 menos coseno de x por la derivada de la de abajo. La derivada de seno es coseno de x. Entre la de abajo al cuadrado. O sea, seno cuadrado de x. Muy bien. Vamos a reescribir un poquito eso para dejar la expresión un poquito más limpia. Seno de x por seno de x. Seno cuadrado de x. Después aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, pero vamos a dejar ese menos por el momento ahí. 1 por coseno de x, pues coseno de x. Y coseno de x por menos coseno de x, menos coseno cuadrado de x. Entre seno cuadrado de x. Muy bien. Entonces, ya con el menos, la expresión quedaría como seno cuadrado de x menos coseno de x, menos coseno cuadrado de x. El menos... Ah, más, ¿verdad? Muy bien. Seno cuadrado de x. Y resulta que aquí aparece otra identidad, ¿verdad? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Entonces esto va a ser igual a 1 menos coseno de x entre seno cuadrado de x, ¿verdad? Ya había terminado de derivar, pero mi respuesta la simplifiqué y además la dejé en términos de seno y coseno. Muy bien. Ahora vamos a derivar la misma función, pero reescrita de otra manera. O sea, vamos a derivar cosecante de x menos cotangente de x. Entonces, déjenme encerrar esta primera derivada. Y vamos a derivar entonces la otra forma de esa expresión, que sería y igual a cosecante menos cotangente. Cosecante de x menos cotangente de x. Y bueno, como las funciones trigonométricas no están elevadas a ningún exponente, puedo derivar esto directamente con las reglas de derivación, ¿verdad? Entonces, la derivada de cosecante. La derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x, menos la derivada de cotangente. Y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada de x. Aplicando el signo negativo, se va a hacer positivo. Y si se fijan, hay un cosecante como factor común, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces vamos a suponer que yo estoy en mi casa, me pidieron hacer este ejercicio y yo obtengo esta respuesta, la última que acabo de poner. Y me voy al libro, empiezo a revisar las respuestas y me doy cuenta que no es lo mismo que yo obtuve. Eso no significa que esté mal. Lo que voy a tratar de hacer es, primero, ver si no me equivoqué. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es graficar esas dos respuestas, la de ustedes y la del libro. Voy a poner primero la respuesta de 1 menos cosecante, perdón, coseno de x entre seno de x al cuadrado. Y después voy a graficar la respuesta a la cual yo llegué, menos cosecante de x por cotangente de x más cosecante cuadrado, ¿verdad? Más cosecante de x al cuadrado. ¿Qué dice aquí? Ah, ahí está, ¿verdad? Es
exactamente la misma gráfica. Entonces yo sé que lo que hice por derivación está bien, nada más que no está reescrita de esa manera. Y volvemos a lo mismo. Hay que practicar reescribiendo cosas. No porque ya me salió bien, ya ahí lo voy a dejar. Yo sé que el libro les está mostrando eso, pero lo está haciendo por alguna razón. Entonces, me voy a regresar aquí a mi respuesta. Voy a decir, bueno, pues se supone que me tiene que quedar así, de esta manera. Entonces, ¿cuál de las dos voy a tratar de reescribir? ¿La primera, que es la que estoy diciendo que nos dé el libro, o esta que nosotros obtuvimos? La segunda, ¿verdad? Porque la segunda no está en términos de seno o coseno. Entonces, vamos a trabajar con esta segunda derivada. Entonces, no, perdón, con esta segunda expresión. Entonces, y' nos salió que es menos cosecante de x por cotangente de x más cosecante de x, y lo voy a poner así, al cuadrado. ¿Ah? Muy bien. Me regreso a las identidades trigonométricas. Resulta que cosecante de x, ¿a qué equivale? A 1 entre seno, ¿verdad? No me conviene utilizar esta porque volvería a caer en lo mismo, en otra función trigonométrica, y yo quiero una más sencilla. Entonces me regreso aquí, le vamos a poner menos 1 entre seno de x por cotangente de x. Cotangente de x equivale a 1 entre tangente de x, pero también equivale a coseno entre seno de x. ¿Cuál de las dos me conviene poner? ¿1 entre tangente o coseno entre seno? Coseno entre seno, ¿verdad? No tangente porque otra vez regresaría una que no me sirve. Entonces aquí sería por coseno de x entre seno de x. Muy bien. Más cosecante de x, ya dijimos que es lo mismo que 1 entre seno de x, ¿verdad? 1 entre seno de x, pero todo esto está elevado al cuadrado. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tengo una multiplicación de dos fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Sería menos cosecante de x entre seno cuadrado de x, más, aquí voy a elevar al cuadrado ambas cosas, va a quedar 1 al cuadrado, pues 1, entre seno cuadrado de x. Y como ya tienen esas fracciones el mismo denominador, ya las puedo juntar en una sola, en donde el denominador es seno cuadrado de x, y me va a quedar 1 menos coseno de x, que es exactamente lo mismo que está aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a encerrar este también, porque es la respuesta a la cual debimos de haber llegado también. ¿Ok? Entonces es importante que siempre tengan en cuenta esto, porque no nada más les va a pasar cuando estén haciendo los ejercicios del libro, les puede pasar cuando estén en el quiz. Pues no se asusten. Si tienen bien la respuesta, nada más traten de reescribir. En el examen de bloque les puede pasar lo mismo y en el examen final también. Entonces no hay que entrar en pánico. Además, le voy a una revisada de que no, pues hizo así, derivé bien, ya lo revisé. Voy a tratar de reescribirlo con las identidades trigonométricas que ya conocemos. ¿Ok? Bueno, entonces, pues van a hacer ahorita, pero nada más déjenme les comento, porque no nada más se trata de encontrar la derivada. Queremos evaluar esa derivada. Entonces, en el ejercicio 60, hay que evaluar la derivada de la función en el punto en el que se indica. Entonces, voy a encontrar la derivada de f de x, donde f de x es tangente de x por cotangente de x. O sea, hay una regla de derivación que va a mandar, pero van a salir otras por ahí. Ya que haya encontrado la derivada, la voy a evaluar en el punto 1,1. X vale 1 y y vale 1. Evidentemente, en la derivada no va a salir y. Nada más hay que evaluar tangente o cotangente en 1 o lo que salga. Entonces, otra vez, esta es una muy buena oportunidad para practicar con la regla del producto, con las reglas de las derivadas de las funciones trigonométricas, y al mismo tiempo evaluar funciones trigonométricas en ciertos valores. Si no me acuerdo de cuánto vale, pues bueno, está bien, lo busco y lo voy a anotar en mi libreta. ¿Ok? Bueno, 3 minutitos y ahorita que se oyen la alarma, ya se ponen de pie y se van con su equipo.
Y este nos va a ayudar Diana. ¿Nos ayudas, Diana, con este? Muy bien. Acuérdense que es más fácil evaluar seno o coseno que andar evaluando tangente, cotangente y esas otras cosas. Muy bien. De donde nos hayamos quedado, de ahí vamos a continuar con nuestro equipo. Vamos a comparar la manera en la que empezamos a hacer esto y a partir de ahí continúen juntos como equipo, ¿sale? Bueno, 3 minutitos para seguir avanzando en esto.
La pendiente igual a 0 lo ponemos y igual a 1. No, hay que ponerle f' en 1 igual a 0. ¿Listo, Diana? No importa. Muy bien, déjenme. Mande. Te vas al bloque 1 y en el bloque 1 hay una última pestaña que dice Quiz 1B. Y la última página se llama Identidades trigonométricas. Muy bien, a ver, vamos a revisar este procedimiento. Aquí está, ¿verdad? Muy bien. Ustedes compárenlo con lo que tienen. Esto es un producto, entonces podemos utilizar la regla del producto, que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿verdad? Sí, ok. Después quitamos paréntesis, entonces nos queda pues este producto.
Y aquí tangente ya lo estamos reescribiendo para dejarlo como seno de x entre coseno de x, pero esto sigue siendo un producto, ¿verdad? Ah, muy bien. Que sería 1 entre seno cuadrado de x. Ajá. Negativo. Muy bien. Más cotangente es, sí, coseno de x entre seno de x y secante es lo mismo que esto. Aquí, elevaron todo esto al cuadrado. Coseno cuadrado por seno cuadrado de x menos 1. Y aquí queda más. Falta. Es que es producto. Sí, es cierto, perdón. Sí, es cierto. Queda esto. Y esto, ¿verdad? O sea, sí se puede. Porque lo que quiero hacer es sumar estas dos cosas. Entonces, se eleva al cuadrado para poder sumar estas dos fracciones que están aquí. ¿Sí? Entonces, elevamos todo al cuadrado. Aquí lo que yo veo es. Aquí lo separaron, ¿verdad? Y queda. Qué caray. Ok, a ver. Vamos a revisarlo. Pero primero les quiero preguntar algo. Levanten la mano. ¿Quiénes a partir de esta expresión llegaron a esta segunda línea? ¿Todos? Sí. Bueno, tienen el elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí. Por eso en las identidades trigonométricas tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, aquí va. Me imagino que la mayoría tiene así como que varias líneas, ¿verdad? Bastantes. Pero bueno, ya hemos hablado muchas veces en la sesión pasada, por ejemplo, cuando vimos la regla del cociente, que pues no tiene a veces mucho sentido decir, bueno, o sea, no porque yo tengo un cociente ya voy a hacer la regla del cociente. Lo puedo reescribir y después derivar en la sesión pasada y en el tema pasado. Entonces, particularmente en esta función, pues, ¿por qué voy a derivar un producto? Si nada más porque de buenas a primeras hay un producto, debería yo de aplicar la regla del producto. ¿Y si lo reescribo esto primero? Es decir, si digo que f de x es igual a tangente de x, pero sabemos que tangente de x es seno de x, entre coseno de x, ¿verdad? Y cotangente de x es. Entonces, pues aquí se va a cancelar este con este, y como resultado me va a quedar un 1. Y la derivada del 1 es 0. Ah, entonces, bueno, ya para terminar, lo que nos están pidiendo es evaluar esta primera derivada en 1, ¿verdad? Pero pues la primera derivada evaluada en 1, como es una constante, va a seguir siendo 0. ¿Ya, verdad? Ay, qué triste su caso. Bueno, nos regresamos a nuestros lugares, por favor. ¿Sí?
Antes de avanzar al siguiente ejemplo, no quiero dejar inconcluso el procedimiento que ustedes tenían por aquí. Entonces, déjenme poner hasta donde tiene Diana, bueno, una de esas líneas, que se supone que es menos tangente de x por cosecante cuadrada de x más secante cuadrada de x por cotangente de x. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a cambiar por identidades que me regresen seno o coseno, o ambas. Sería menos seno de x entre coseno de x por 1 entre seno cuadrado de x más 1 entre coseno cuadrado de x por coseno de x entre seno de x. ¿Sí? Entonces, lo que intentó hacer el equipo de Diana fue intentar restar esas, no, bueno, sí, sumar o restar esas dos fracciones que están ahí, ¿verdad? Pero aquí lo que voy a hacer es cancelar un seno de x aquí con este de aquí abajo y un coseno de aquí con este que está aquí abajo. Pues lo único que sobrevive es menos 1 entre coseno de x por seno de x. Y de este lado sobrevive un más 1 entre coseno de x por seno de x. Y esto vale 0, ¿verdad? Menos eso más eso mismo, 0. Entonces la primera derivada, f' de x, es la que vale 0. Entonces evaluando f' en 1, como quiera va a dar 0 porque esa derivada es una constante. ¿Sale? Bueno, muy bien. Vamos a terminar entonces, ahora sí, con las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior, en términos muy informales, no es más que la derivada de otra derivada. Entonces, si yo tengo una derivada y a esa derivada le saco su derivada o calculo su derivada, me daría una segunda derivada, una tercera derivada, una cuarta derivada, así sucesivamente. Entonces, la derivada de una derivada es una derivada de orden superior. Como ejemplo, les estoy poniendo aquí las notaciones para la primera, segunda, tercera y cuarta derivada. A partir de la enésima derivada, o sea, para derivadas mayores, para las cuartas derivadas mayores que esa, ya empezamos a utilizar este tipo de notaciones, ¿verdad? Que son los numeritos, ya no los simbolitos de las primas. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con las primeras derivadas y estas notaciones ya las conocemos. Y', f' de x, de y de x, o la derivada con respecto a x de f de x, y yo les dije que esta última notación pues ya casi no se usaba. Pero bueno, ahora ya tienen ustedes su primera derivada y yo les digo, a esa primera derivada, calculen su derivada. Lo que estarían haciendo es encontrar la derivada de la primera derivada o la segunda derivada de la función original. Y esa notación sería esta que está aquí. Se lee como y' o f' de x o esta que está aquí. Este 2 no es un exponente. Simplemente es la notación que estamos utilizando para indicar que estamos obteniendo la segunda derivada de y con respecto a x. Vean en dónde está ese numerito que parece exponente. La segunda derivada de y con respecto a x o la segunda derivada con respecto a x de f de x. Si a esta segunda derivada yo le saco su derivada, lo que estaría haciendo es obtener la tercera derivada de la función original. Y la notación sería y' o f' de x o la tercera derivada de y con respecto a x o la tercera derivada con respecto a x de f de x o esta última que ya no se usa. Ya a partir de la cuarta derivada ya no utilizamos los simbolitos de las primas, ya ponemos numeritos, que otra vez no son exponentes. Son numeritos que me indican que es una derivada. Esto sería y entre paréntesis elevado a este numerito, pero la cuarta derivada de y, la cuarta derivada de f de x, la cuarta derivada de y con respecto a x,
la cuarta derivada con respecto a x de f de x, y pues esto ya sería una notación más general para la enésima derivada, ¿sale? Entonces, pues la derivada de una derivada es una derivada de orden superior. Vamos a ver este que está aquí. Nos piden encontrar la segunda derivada de esta función, f de x igual a 4x quinta menos 2x cúbica más 5x cuadrada. Para que yo pueda llegar a la segunda derivada, necesito pasar por la primera derivada. Entonces vamos a llegar a la primera derivada. Entonces, la primera derivada, que es f' de x, va a ser igual a 20x cuarta menos 6x cuadrada más 10x. Lo hicimos por la regla de la potencia. Ahora, ya que tengo la primera derivada, ahora sí, puedo seguir con la segunda derivada, que sería fb' de x. ¿Qué voy a derivar? La primera derivada, no la función original. Entonces, la segunda derivada sería 80x cúbica menos 2x más 10, ¿verdad? Muy bien. ¿Dos hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuál? Ah, que no hay dudas. Ah, muy bien. Bueno, yo les tengo una pregunta. Si yo sigo derivando así sucesivamente, ¿lo puedo hacer una cantidad infinita de veces o va a llegar un momento en donde ya... ¿Y cuál derivada es esa? La quinta. Sí, Julio. ¿La sexta o la séptima? La sexta. Ah, cierto, sí sé. Vean el patrón. Esto solamente funciona para las funciones polinomiales, no para otras. Nada más funciona para las funciones polinomiales. Mi función original es una función polinomial de grado quinto, ¿verdad? Y por cada derivada que yo voy obteniendo, baja el grado de esa función. Entonces, mi primera derivada es de grado cuarto. Mi segunda derivada es de grado cúbico. Mi tercera derivada de segundo grado. Mi cuarta derivada de primer grado. O sea, un número por x. Eso significa que mi quinta derivada, ¿qué va a ser? Un número, ¿verdad? Que era la constante que estaba multiplicando esa x. Por lo tanto, mi sexta derivada es 0. Y ahí terminé. ¿Sí? Puedo seguir sacando la séptima derivada porque la derivada de 0 es 0, pero eso se va a seguir repitiendo y ya no tiene caso, ¿verdad? Entonces, eso solamente funciona para las funciones polinomiales, para las demás no. ¿Ok? Bueno, antes de que ustedes hagan este último, quiero... Bueno, para empezar, no sé si me vaya a dar tiempo, entonces mejor lo dejo para después. Van a practicar con este, van a encontrar la segunda derivada. Para encontrar la segunda derivada necesitan pasar por la primera derivada. Entonces la función a derivar es f de x igual a x cuadrada más 3x entre x menos 4. Tengan cuidado porque hay que llegar a la segunda derivada, entonces es mejor si mi primera derivada está completamente simplificada, o sea, algo más limpio, más sencillo, para que entonces cuando vuelva a derivar eso, no tenga algo complicado. Muy bien, voy a dar 3 minutitos. Es x cuadrada más 3x entre x menos 4.
Levanten la mano quienes ya estamos calculando la segunda derivada. ¿En la primera? Ok, voy a poner 3 minutitos. Todavía de manera individual. No van a llevar nada con su tiempo. Ahorita que toque esta segunda alarma, la siguiente y se va a poner. Muy bien, ahora sí. Vámonos con nuestros equipos y continuamos desde donde se quedado. Vamos a trabajar.
Y aquí frente el problema. Bueno, puedes multiplicar esto por esto y ver si se cancelan algunos términos. Ok. Sí tiene los 4 cuadrados. Sí, es que de preferencia esto no lo desarrollamos. Se queda así mejor. Muchachas y muchachos, un minuto nada más aquí de su atención. Les tengo una propuesta. La próxima sesión, nos ayuda Jazmín con ¿sí? O sea, lo suben más al ratito. Copiamos el de Jazmín, lo ponemos aquí y ya, comparamos con lo que los demás tenemos, ¿ok? La próxima sesión. Entonces, vamos a cerrar ahorita de una vez para que ya se puedan ir a agandallar el micro. Entonces, vamos a palomear ya con esto. Ya cerramos el tema 2.3, ya vimos la regla del producto. Ya le podemos poner palomita a eso. Ya vimos la regla del cociente. Ya vimos las otras reglas para las funciones trigonométricas y ahorita ya vimos qué son las derivadas de orden superior, que es obtener la derivada de otra derivada. ¿Sale? Bueno, muy bien. Provechito y nos vemos la otra sesión.